Ok, bien. Yo quisiera pedir que, por favor, alguien pudiera ayudarme a leer la parte que se encuentra en medio, donde estoy moviendo el cursor. No sé si lo alcancen a ver. Donde dice el Citra Ara. ¿Quién me puede ayudar a leer esa parte? Trataré. El citra hará, el otro lado, citra desmolá, lado siniestro, son fuerzas malignas que hacen pecar a los humanos. Estas provienen de Geburá. Geburá es quien habita la parte izquierda del Selirot. Es opuesto a citra de Kedushá o el lado sagrado. Muchas gracias, hermana. Muy bien. El Citra de Esmolá dice que surge de la Geburá, o sea, de la Sefirá número 5, y entonces se refiere a este lado, lo que podríamos decir el lado izquierdo, el lado siniestro, que también está representado por el lado femenino. Y bueno, ahorita suena un poco machista esto, como que el lado siniestro siempre es el lado femenino, y aunque parece que sí, tiene un significado de crecimiento también, así como de regresión. Y el lado opuesto es el lado Citra de Kedusha, o el lado sagrado, que corresponde a la Sefirá número 4, que es Gesed. Ahora, ¿qué es lo uno y qué es lo otro? Gesed es lo que podríamos llamar, de hecho, tengo aquí una otra, el Gesed es misericordia, y la Geburá es justicia. Eh, Algunos le llaman fuerza, pero en realidad es justicia. Ahora, quiero que notemos algo en estas dos sefirá, porque en este camino que las une, eh, ¿alguien podría decirme cuál es la letra que los une? Una Aleph, la primera letra. Exacto, una Aleph, la primera letra de las consonantes hebreas. Es una mem, ¿no? No, es una Ah, Aleph, esa, una L. así es. Sí, estaba viéndola. Y une la misericordia con la justicia. En el libro de Mormón, en el libro de Segunda de Nefi, tenemos un discurso extraordinario por parte de Leí, eh, que nos hace entender cómo trabaja la misericordia y la justicia. Y entonces vemos que la misma justicia es la que crea el pecado. Y dice, porque donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, la justicia establece qué sí y qué no se debe hacer. Por lo tanto, es la misma justicia la que establece o la que crea el pecado, y junto con ello el castigo o la recompensa. Pero si nos fuéramos solamente por ese lado, entonces ese lado nos llevaría a la desgracia, nos llevaría a una pérdida total de lo que somos, a menos que haya una fuerza opuesta, o no necesariamente opuesta, pero sí que le dé un equilibrio, y esa fuerza es la misericordia. Y entonces la misericordia siempre va a estar unida a la justicia, para que exista ese equilibrio. Ahora bien, decíamos hace un ratito que cada uno de nosotros tiene más tendencia natural hacia lo malo, pero si nosotros nos enfocamos, si miramos, ojo con esta palabra, si nosotros miramos
hacia Keter, que es la corona, estando desde lo más profundo, desde la parte más baja de nuestro ser. Si miramos hacia Keter, hacia, hacia la presencia divina, o lo que en las escrituras se llama mirar, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, entonces nosotros vamos a encontrar un camino de estabilidad, pero no es un camino de estabilidad por nuestros propios méritos, sino que para salir de Malhut tenemos que entrar a Yesod, y eso significa el fundamento, que es la piedra, la roca. ¿Quién es ese fundamento? El Evangelio. Casi. El fundamento es el Mesías. Ajá, sí. Jesús. Entonces, sin ese fundamento, nosotros realmente simplemente estaríamos haciendo una labor de progreso emocional, de mejoramiento psicológico. Pero nosotros no queremos eso, nada más. Nosotros queremos trascender más allá del plano de lo físico. Y la única manera de lograrlo es a través de ese fundamento seguro que nos permitió romper las cadenas de la naturaleza y dejar de pensar que la muerte es el fin de todo, para que entonces realmente podamos tener ese camino hacia Keter, hacia la presencia divina. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a encontrar poco a poco algunos eslabones que nos van llevando de la mano y vamos sabiendo cómo podemos mejorar. Pero ahorita no voy a profundizar en las demás Sefirot, solamente nos vamos a quedar con Malhut, recordar que es la parte más baja, la parte más animal, donde están todas nuestras debilidades causadas por nuestro estado carnal y mortal, pero al mismo tiempo también está ahí nuestra vocación, nuestro llamado, porque al final de cuentas, las emociones, lo que sentimos, nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a no conformarnos con vivir cada día nada más, aunque podríamos hacerlo, pero dentro de todas esas cosas mundanas, está aquellas cosas que nos ayudan a elevarnos. Por eso es que el reino también representa el vigor, representa la fuerza. Cuando nosotros nos sentimos que vamos a caer, que vamos a desfallecer, de Malhut, de nuestras propias entrañas, sacamos la fuerza para salir adelante, para nunca rendirnos, para no dejarnos morir. Entonces, no es solamente algo negativo, tiene un aspecto muy positivo y esa es la parte que corresponde a lo terrenal, a la tierra, al orden de lo más alejado de Dios, pero también de lo más humano. ¿Por qué ahora menciono todo esto? Porque entonces entramos ahora sí a que el árbol de la vida nos representa a nosotros mismos, a lo que somos. Hay un salmo que nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Cada uno de nosotros es un árbol de la vida, pero también es un árbol del conocimiento. Simbólicamente, eh, siempre hemos hablado en las escrituras como dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Pero de forma simbólica, ambos árboles, tanto el del bien y del mal como el de la vida,
nos representan a nosotros mismos, están en nosotros. De tal forma que dentro de cada uno de nosotros está nuestro lado femenino, nuestro lado masculino, nuestro lado de buscar el conocimiento, y cuando digo buscar el conocimiento me refiero a indagar en el mundo, de salir y probar todo lo que el mundo ofrece. Pero al mismo tiempo está también el árbol de la vida que nos ayuda a elevarnos por encima de lo físico y a trascender en el plano de lo material. Esto es lo hermoso del libro de Génesis, que nos empieza a mostrar todos los símbolos que necesitamos para poder entendernos a nosotros mismos. Cuando entendemos que dentro de nosotros se encuentra la vida, pero también se encuentra la muerte, entonces nosotros podemos decidir. Y ahí es donde comienza el albedrío, donde nosotros tenemos esa facultad para poder elegir entre lo uno y lo otro. Lo que es también importante recordar y reconocer es que en hebreo no se llama árbol de la vida. Así es como se ha traducido. Pero en realidad en hebreo es el árbol de las vidas, en plural. Lo cual quiere decir que nuestra trascendencia va mucho más allá que del mundo inmediato. Nosotros podemos trascender como las estrellas del firmamento, más que una sola persona, de forma individual. Y esto nos muestra que, aunque vemos aquí 10 sefirot, aunque vemos muchos caminos que las unen, aunque vemos dos árboles, a dos seres, en realidad todos somos unidad. Originalmente así fuimos creados, para ser uno con Dios. Pero, debido a la caída, es que nosotros empezamos a tener una visión limitada y empezamos a fragmentar todas las cosas. Empezamos a ver todas las cosas en manera parcial y no en una totalidad. Recuerdan que hemos escuchado algunas veces que dicen, si nosotros miráramos con los ojos de la fe, veríamos a la persona no como lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Esto es lo que significa saber que todo es uno, porque entonces todo nos va a orientar al que fue primero, y en este caso es Dios. Y entonces tenemos este principio, Hakol Echad, esto es en hebreo, y significa todo es uno. Esto es algo que debemos de comprender. Nosotros no estamos tan lejos de un árbol, porque venimos de la tierra, fuimos creados de los mismos elementos, no estamos lejos de una vaca, no estamos lejos de un perro, pero el Señor nos ha dotado de un don y nos ha privilegiado por encima de todas las creaciones, gracias a que nos dio la razón. Y junto con la razón nos dio el albedrío. Entonces somos privilegiados en ese sentido, pero a final de cuentas somos uno con el mundo. Somos uno con toda la creación y con todo el universo. Por lo tanto, debemos de empezar a comprendernos para comprender cómo opera todo el cosmos y todo el macrocosmos. Y aquí es donde comienza nuestro ejercicio de gematría. Hakol Echad se escribe de esta manera. No sé si Uriel podría ayudarnos, bueno, si alguien podría ayudarme con las letras, con los nombres de las letras, Sí, si quiere yo, hermano. por favor. Eh, de, ¿De cuáles? De Hakol Echad. Ok.
Primero es una hey, Ujú. después es una K, Ajá, después una lame, ajá, después una Aleph, ajá. después una Het Ujú. y después una Dale. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, yo les había mandado el archivo con el valor numérico. Y entonces tenemos que call, bueno, el ja es prácticamente un artículo, que puede ser como la o el. En sí, la palabra es call y su valor numérico es 55. Y de ejad, su valor numérico es 13. 55 más 13 hacen 68. Y el número 68 es equivalente a la palabra Jaim, que significa vidas en plural, pero se ha traducido como vida. Entonces, Jaim es la palabra que compone lo que llamamos el árbol de la vida. Y su valor, el valor de la palabra Jaim es 68, que es Yet, Yod, Yod y Men final. Entonces, estas 4 letras, por su valor numérico individual, forman el 68. Pero eso se pone más interesante. Entonces, ya tenemos que Hakol Ejad significa, bueno, perdón, vale 68. Y vida vale 68. Tenemos otras dos palabras que son muy importantes. Sí, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ok. Sí, Jabá, que significa amor, vale 13. Ejad, que significa uno o unidad, representa 13. Y habíamos dicho que la palabra Jaim es 68. 68 más 4, este 4 es por el número de letras que compone la palabra Jaim, nos da el número o el valor 72. Y ese valor 72 es equivalente a la palabra Ketel, que se traduce al español como bondad, benevolencia o amor puro. Entonces, antes de continuar, ¿alguien podría recordarme en cristiano qué es el amor puro? La caridad sí, de sí. Cristo. Ajá. Correcto. Entonces, ahora, quizás ustedes se pregunten, bueno, Más ¿por qué bien está? amor, el amor de Cristo, ¿no? Ajá, bueno, el amor puro es la caridad, que es el amor puro de Cristo. Correcto, hermana, así es. Entonces, Ketel es caridad, amor puro de Cristo. Obviamente el término Cristo es algo que es ya mesiánico. En el judaísmo no podemos usar el término Cristo, pero es correcto. Es el amor puro de Cristo o lo que es la caridad. Y quizás ustedes se podrían preguntar, a ver, Juan Carlos, ¿por qué me estás llevando a estas palabras? ¿De qué me sirve a mí conocer estos números? Por la relación que tienen. Eh, Decíamos que el decir que todo es uno es lo mismo que decir vida, o en este caso vidas. Entonces, los muchos somos la vida.
los que han muerto, los que aún no nacen, todos formamos parte de esto que es el uno. Todos somos uno con Dios. Y ser uno con Él, la razón por la que podemos ser uno con Él es por amor. Nadie puede ser uno por otra razón. Uno podría ser obligado o incluso de forma, mm, vamos a decirlo así, eh, sin ser obligado, yo puedo obedecer todos los mandamientos. Pero si no hay amor en mí, yo no puedo ser uno con Dios. Yo no puedo ser uno con el Altísimo. Falta lo esencial, y lo esencial es el amor, porque el amor nunca deja de ser. Es una de las características que coexiste con Dios. Y ese amor es amor puro, lo que en cristiano se llama caridad. Entonces, el amor puro, la vida y la unidad son cosas que van de la mano. Y todos estos elementos que acabamos de mencionar, la vida, la unidad, el amor puro, que nos ayuda precisamente a saber quiénes somos, nuestra relación con la unidad que es Dios. Entonces, esto nos hace saber que esa complejidad de lo que somos, a final de cuentas, se reduce a amor, vida y, y unidad. Y estos tres elementos es lo que conforma el reino de los cielos. El reino de los cielos es la razón por la cual nosotros estamos vivos y es la causa de la existencia de este mundo. El libro del Zohar, en el tratado 1.12b, dice, cuando el hombre conozca que todo es uno y no coloque separación alguna, incluso el Sitra Arra, se retirará del mundo y no influirá abajo. Es decir, toda cosa maligna será retirada. Esto hace alusión al tiempo mesiánico, al milenio. Cuando esto ocurra, no habrá maldad sobre la tierra, porque entonces todos vamos a darnos cuenta y a reconocer que al final de cuentas somos uno. No tiene por qué haber pobres entre nosotros. No tiene por qué haber diferencias a pesar de las diferencias naturales. Eh, realmente vamos a poder comprendernos unos a otros. Y dice el Evangelio de Tomás, Jesús dijo, si aquellos que los guían les dicen, vean, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo les tomarán la delantera. Y si les dicen, está en el mar, entonces los peces les tomarán la delantera. No obstante, el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse a ustedes mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a ustedes mismos, están inmersos en la pobreza y son la pobreza misma. Quisiera hacer aquí una pausa para que reflexionemos en esto que acabamos de leer. Se encuentra en el Evangelio de Tomás, es un evangelio apócrifo de los textos que se descubrieron en Adhamari, cerca del Mar Muerto. Y este es un texto que le da mucho pavor a, a las iglesias, porque cuando les dicen el reino está dentro de ti y está fuera de ti, prácticamente le están diciendo no necesitas de un liderazgo para realmente vivir en el reino de Dios. Pero yo quisiera que ustedes me dieran su punto de vista. ¿Qué piensan de estos dos textos? Eh, ¿Qué opinión tienen? Algo breve.
Pues, Juan Carlos, yo pienso que uno de los propósitos que tenemos aquí en la Tierra es conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos a nosotros mismos, es cuando nos llegamos a conquistar nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestros malos pensamientos, porque, bueno, nos dice en el libro de Mormón que tenemos que cuidarnos de los pensamientos, de las palabras y de las obras. Entonces es cuando realmente nos conocemos y sabemos cuáles son esos tres aspectos propios cuando vamos a vencernos. Y cuando nos vencemos es una de las características de las personas que van a lograr el reino celestial. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy importante, o sea, lo que dijo Shakespeare en su obra, no me acuerdo cuál es, pero es acerca de conocerse a sí mismos. Y, y entonces es muy importante porque ya sabremos conocernos como hijos de nuestro Padre Celestial. Y sabemos también cuáles características estamos heredando de Él, porque en nuestro código genético espiritual tenemos información acerca de Él y acerca de nuestra Madre Celestial. Uh-huh. Es mi comentario, Juan Carlos. Gracias, hermana. Adelante, bien. Gracias. Bueno, este pasaje de Tomás, no sé si... sí, Tomás de Aquino, ¿cierto? No, el apóstol Tomás. Bueno, sí, me hace pensar en que pues todas estas interpretaciones llamadas solipsistas, en que hacen pensar que solo en uno está la razón, ¿no? Que tal vez el otro no tiene tanta voz como yo, desde mi perspectiva, ¿no? No me consta la existencia del otro y solo lo que debe de preocuparme, pues es pues el yo. Que a fin de cuentas, solo yo soy el que tiene certeza de sí mismo y si me controlo yo, pues controlo al mundo, ¿no? Por decirlo así. Pero creo que está muy bien observado la necesidad de conjugarlo con el pasaje anterior, que menciona que debemos bueno, que somos todos en el uno, ¿no? Y entonces aquí es cuando tal vez podemos encontrar esta necesidad de una dirección que nos ayude a complementar pues todos, ¿no? Pensaba en este significado de emuná, que significa verdad, y bueno, pues significa la contemplación del todo, ¿no? De lo que está al principio, que está al fin y que está en medio. Y de la misma manera, ahorita que estábamos viendo esta parte de las sefirot, en el Hesed y en el Din, estas dos ramas, ¿no? Que pueden parecer que están peleadas, ¿no? El uno lado riguroso y el otro lado misericordioso, pero que sin embargo, pues siguen siendo parte del árbol sefirótico. A pesar de que pueden parecer contrarios, son un complemento, ¿no? Y me gusta esa parte del judaísmo, que para ver lo bueno se sigue contemplando lo malo, y es necesario para llegar a tener este avance. Entonces, bueno, yo creo eso, ¿no? Podemos obtener conciencia de nuestra necesidad de dirección cuando observamos que necesitamos del otro para nuestro propio progreso. Correcto. Muchísimas gracias, Uriel. Pues realmente eso es algo muy importante, hermanos, que yo quisiera que ustedes reflexionaran
que uno puede decir, bueno, yo soy hijo de Dios, soy mejor que todos los demás. Incluso soy mejor que todo el resto de la creación. Pero eso sería crear desigualdad. Y cuando hay desigualdad, comienza el origen de la maldad. Nosotros debemos de pensar que todos somos uno con Dios. Y eso significa hacer lo necesario para que el que está a mi lado también sea uno conmigo y al mismo tiempo uno con Dios. Y ahí es cuando empezamos a buscar el equilibrio en nuestra propia vida, en la vida con mi prójimo y en la vida espiritual con Dios. Ese equilibrio sano, sin exagerar la espiritualidad, sin exagerar la parte mundana, empezamos a encontrar ese equilibrio porque encontramos el reino de Dios en el mundo. Y esto es lo que yo quería que notáramos. En el primer versículo de la Biblia tenemos Bereshit bara Elohim et hayamashin fue be'et aret perdón, que significa en el principio creó o formó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos, creó los cielos, Él creó el reino de los cielos. No pensemos en el firmamento, pensemos en todo el orden de los cielos, los niveles celestiales, los niveles inferiores, todos esos órdenes celestiales que fueron formados en este reino de los cielos. Y decíamos que, se los comenté en alguna ocasión, que cuando dice Eretz, o bueno, aquí como está en Aretz, que se refiere a tierra, se traduce como tierra, no usó la palabra Olam, que es planeta o mundo. Dios no creó los cielos y el mundo, sino creó la tierra. Y al decir tierra es una porción más específica, mucho más pequeña, y en el judaísmo se dice que cuando Dios crea los cielos, es decir, el reino de los cielos, y crea la tierra, lo hace pensando en Israel. Él crea la tierra de Israel. Y aunque parece muy egoísta, no está descabellado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos trabaja conforme a la vida de Israel, conforme al pueblo de Israel. Y uno diría, ¿pero cómo? Si nos damos cuenta en la cronología bíblica, la época de los patriarcas duró aproximadamente 1500 años. Pero el periodo de Israel ha durado más de 4000 años y va a durar más. De hecho, la razón por la que tiene que regresar el Mesías es para defender a su pueblo Israel. Entonces, toda la obra del plan de salvación gira en torno a Israel. Por lo cual, ¿en qué encontramos en el reino de los cielos? Encontramos el orden del macrocosmos, un orden espiritual, el manejo de la luz, de la fuerza, de todas las emanaciones de Dios, pero al mismo tiempo encontramos la parte más baja, la parte más mundana, que es la tierra de Israel, el lugar donde sacrificaron a su propio Dios. Pero esto ya estaba en el plan. No quisiera que lo viéramos como algo malo, como que los judíos eran los malos y lo hicieron. No, esto fue parte de todo el plan. Y Dios quiso que así fuera porque Él crea a Israel con ese propósito. Y entonces vienen algunos otros elementos, como el hecho de que la palabra cielos está compuesta de agua y fuego. Y aquí en pantalla ustedes se encuentran algunas escrituras que nos hablan precisamente de eso y de cómo se relaciona el agua y el fuego en el reino de los cielos. De hecho, se menciona más en el Nuevo Testamento
que en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es algo que ustedes deben de notar, porque el reino de los cielos no es una iglesia. El reino de los cielos es el universo que fue creado para nosotros. Y nosotros lo vemos materialmente en nuestro mundo. Esa es la trascendencia de este primer versículo. Y si se dan cuenta, no hemos salido del primer versículo de Génesis 1. Pero ahí es donde está el valor. Yo quisiera que ustedes después van a analizar esta pantalla. Y si es posible, puedan compartir sus comentarios y su percepción. Nos quedan 2 minutos. Si les parece bien, cierro de una vez la sesión y ya regresamos solamente para la conclusión. ¿Vale?